grandes en la categoría, por usar un término bien futbolero que de esos términos sobran en esta mesa, por esa conexión que tenemos ya desde siempre. Y uno de ellos es Juan Escabino, que no es un pibe, no es un debutante de las inferiores, pero sí en la función como legislador, viene del palo de la comunicación, ya lo conocés, ya hablamos durante todo el año en las previas de las elecciones, pero ahora llegó la hora de la verdad, ¿no? Ahora hay que jugar. ¿Y qué tal, Juan? Qué gran gusto, Néstor. Gracias por recibirme. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Pasé por muchas etapas, me ganó en algún momento la ansiedad, el proceso de formación, desde que el 29 de junio me transformé en concejal electo, comenzó, nunca se detuvo, pero hubo momentos de mucha ansiedad. Ya no... Levantate un poquito el micrófono, estoy ya te lo puedo tranquilo. decir. Ahí está, ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Sí. La verdad que preparado en todo lo que tiene que ver con lo teórico, y bueno, ahora viene... A ver, ¿en qué te preparaste? Contame. El conocimiento profundo de las leyes que son viscerales al funcionamiento del municipio, la ley orgánica de municipalidades, todo lo que tiene que ver con el reglamento interno, todo lo que tiene que ver con el proceso de licitación, y después la preparación está también en cuestiones que uno siguió durante años el Consejo. Yo tengo muchísimas sesiones cubiertas, pero el proceso administrativo de presentar una nota, de presentar un proyecto de ordenanza, un proyecto de resolución, todo eso implica un conocimiento si uno quiere entrar tratando de no arrancar de cero, sino de ya tener una inercia de más o menos cómo funciona. Y bueno, la cuestión política la entiendo bastante bien, me permito la repetición del término, en perspectiva, diagnosticando. Ahora yo soy parte, entonces fui aprendiendo un montón durante la campaña, en este periodo donde ya era concejal electo, hasta el próximo martes, donde efectivamente estaré en funciones, y después también es la cuestión política, porque nadie puede desconocer, nadie puede ser ingenuo de pensar que la cuestión política no es determinante también. Yo creo que es esa delicada cualidad que hay que tener para poder, primero, con la firmeza y la convicción de lo que uno pretende llevar, uno representa a un bloque y a una, en este caso, una administración, pero también hay que tener esa sensibilidad para poder negociar, porque aquí, de acuerdo a cómo va a quedar conformado el nuevo consejo, va a ser una experiencia de tercios casi, que hasta aquí, yo no recuerdo la última vez que esto sucedió, no sé si alguna vez pasó, que esté tan segmentado, y desde afuera, uno siempre la lectura es externa, en caso, por lo menos en mi caso, de cierta complejidad para poder acordar de acuerdo al perfil de algunos de los nuevos concejales. Y me refiero a la Libertad Avanza, porque aquí lo hemos tenido a Fabricio muy encendido, con poca pulga, digo. Entonces, lo vamos a seguir con mucho detenimiento y con con gran interés para ver cómo hacen ustedes, claro, todos, para que no sea esa mesa en la que se debaten airadamente cosas que finalmente a la gente no le importa, y que no quedemos los vecinos rehenes de una pelea, hasta te diría desagradable, ¿no? Yo lo dije en campaña y va a formar parte de las cositas breves que uno va a decir el día de la Asunción. Nosotros, y ya me siento parte, tenemos la obligación de afinar la sintonía fina, justamente, sí. entre el microclima y la gente y el metro cuadrado cotidiano. Me parece que por allí pasa uno de los grandes desafíos. Yo entiendo que el Consejo viene creciendo en esto de extensión a la comunidad, podríamos llamarlo, pero tiene que profundizarlo, tiene que seguir en ese camino. Yo sé que es todo un trastorno logístico, estas salidas fuera del recinto, pero son muy provechosas. La gente tiene que saber cómo funciona y para qué está el Consejo. Y para vos, para mí, es casi una verdad de perogrullo, casi una novedad cómo funciona. Sin embargo, hay mucha gente que te dice que aconseja. Y a mí, sinceramente, me da mucha pena que eso ocurra.
es una deuda pendiente. Que el concejal sea un tipo más, porque somos uno más, con Sí, la claro. responsabilidad Sí, que sí. tomamos, pero somos uno más. Y en esto de ser, vos lo planteabas y yo coincido, es todo un desafío. Hay veces que después de tanto análisis yo vuelvo a la simpleza y al origen de todo. Y la gente eligió esta composición hasta el 10 de diciembre y hay que respetarla. La decisión de la gente es soberana y así hubo funcionamiento y no hubo tanta mayoría automática como se dijo. A las pruebas me remito, la última tributaria dejó congelados los tributos por 6 meses. Lo de la mayoría automática es relativo. Así y todo, te digo que no hubo mayoría automática y si la hubiera habido, vale por esto del voto de la gente. Y ahora es lo mismo, tendremos que laburar, tal vez las mayores necesidades puedan estar en el oficialismo, en el sentido de, bueno, nosotros tenemos que tratar de generar todo lo positivo que necesite la gestión para la Y gobernabilidad. sí, porque tienen la responsabilidad Claro. de llevar adelante la gestión. Pero yo quiero que la oposición, palabras muy del microclima, no se quede solamente en cuestionar, en oponer, como observa uno hoy. Porque yo entiendo que tengas muchas minutas, muchos pedidos de informes, pero ¿cuánto hace que no aparece proyecto? Un proyecto genuino de gestación de algo, no de búsqueda de información. Vos decís que la oposición es oposición en Obstruccionista. sí mismo, sí, Sí. que no ha aportado casi nada. Repasemos las últimas sesiones. Son todas cuestiones vinculadas a encontrar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Sin embargo, de acuerdo a la conducta de los rafaelinos en las elecciones, la gente votó opositores. La gente Es decir, esa agenda de oposición por la oposición misma, buscando la paja en el ojo ajeno, les dio resultados. Juan, están los números a la vista. el resultado electoral para mí tiene la explicación histórica. Sí, La explicación histórica te Está dice bien. nunca las elecciones de medio término le fueron favorables a los ejecutivos. La mirada es completamente diferente para la gente. La explicación histórica también la dejo a un costado y si querés me quedo con el presente y el contexto. Después de 32 años estaba entrando en régimen de vueltas acorde, el motor de la actual gestión. Todo el proceso de limpieza que no terminó, toda la cuestión espuria de esos 32 años todavía merece limpieza y ese proceso de limpieza es hacia adentro y se ve poco. El gabinete tiene excelentísimo perfil técnico y fue construyendo el perfil político y eso hizo que mucho de lo bueno que se había hecho objetivamente no estuviese en la conciencia colectiva. Y también te agregó algo, había un sello que se impuso, que fue el gran ganador político, más allá de los números, que tiene que ver con un sello y nada más, el sello a nivel nacional. Porque si vos tomás el conocimiento de la gente, de los candidatos locales, lo digo con profundo respeto, había un desconocimiento muy profundo de esos nombres y esos hombres y mujeres. Era el sello que se lo encontró en el momento de las elecciones en su apogeo. Ya después vino el escándalo de Andis, ya después vino el escándalo de Esper. La situación entiendo que podría haber sido completamente otra, pero lo que no fue no existe. No, no es el el contrafáctico, no tiene Exactamente. demasiado sentido analizarlo. Yo, orgullosísimo, con un compromiso enorme y con un orgullo muy grande de representar a la gestión, porque entiendo que representar a la gestión, esto ya te lo dije y me gusta redundar, es estar en perfecta sintonía con el vecino, pero además porque cuando arrancó la gestión, y Viotti está peleado con Puyaro, no va a conseguir nada. Y vos fíjate, a las pruebas también me remito, es absolutamente empírico, se inauguró el hospital. Y es un laburo muy articulado, porque sí, por supuesto, mérito de Bonfatti, antes de Wiener, de Lifchitz, de Perotti, pero el 48% de la obra se hizo en estos 2 años. Sí, sí, lo dijo el gobernador acá. Bueno, el ante viernes. eso, si no hay una articulación, si no hubiese una articulación maravillosa entre el gobierno de la provincia y la ciudad, la Rafaela que conocimos se hubiera asfixiado, porque de 870 millones que llegaban en obras hasta finales de la gestión kirchnerista, se tradujo en cero en obras en esto de lo que va de la gestión del gobierno nacional al gobierno local.
insisto con este concepto, si no hubiera estado la articulación y el vínculo muy, muy aceitado Puyaro-Viotti, yo no sé qué hubiera ocurrido. Y sin embargo tenemos la luminaria LED casi en un 100% para fin de año. Tenemos las cámaras que se multiplicaron exponencialmente. La recoba que está por comenzar. Se comenzó con las veredas del centro, se comenzó con la Plaza 25 de Mayo. Tenemos las plazas en obras, el reequipamiento del parque vehicular municipal, la pavimentación del Camino 6, el hospital, todas las obras que se vienen para Odesur, las ciclovías. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso? Y te digo algo más. Hombre del deporte de toda la vida. Turismo carretera, año que viene, casi es un hecho. Sí, vi que empezaron obras. Casi es un hecho. Atlético difundió unas imágenes. Ahí tenemos otra vez articulación, sí. Articulación público-privada. Y la verdad es que hay mucho para concretamente decir la situación está muy bien y va por muchísimo más. Juan, muchas gracias. Que tengas una buena experiencia. Si te va bien, nos va bien a todos. Se lo digo a todos los concejales. Ojalá que se preserve el interés común, nuestro latido común. Coincido con ese deseo y yo te pido la franqueza para plantear lo que uno hace bien, pero también todo lo que tenga que criticar. Ese compromiso está implícito en este trabajo. No Gracias, tengo dudas, Gracias. más en vos. Gracias. Juan Escabino, en los próximos días va a asumir su banca en el Consejo de Rafaela. Es la mañana. Estamos juntos. SOIVA, Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines. SOIVA, Rafael, un sindicato que está cerca de la gente y de sus afiliados. Transporte Broas, la mayor flota de camiones a su servicio. Cargas consolidadas y unidades